10 y un minuto de la mañana. Como anunciábamos durante toda la mañana, Miguel Urbán, protagonista de estos próximos minutos. Tampoco serán muchos, que no le queremos, que tendrá un montón de compromisos. Él está básicamente centrado en Europa, pero tiene que estar muy pendiente de todo lo que está ocurriendo en España, que estamos en un momento ahora mismo trascendente, muy trascendente. Miguel Urbán, muy buenos días. Buenos días. Un placer, Miguel, charlar contigo y conocerte y tenerte ahí dispuesto, supongo, a contestar de todo, que será, pues, cosas... Quiero conocerte un poco más, tío. Yo confieso que tú eres de las personas de lo que es el grueso de Podemos y de la génesis del 15M, que más me llamó la atención. Y también te digo de entrada, fíjate, para no esperar al final, que me decepcionó mucho cuando te alejas de España, cuando te alejan, o cuando es decisión propia o decisión del grupo, decir que te mandan a Europa. No sé por qué fue. ¿Tú no sentiste que te estaban dando una pata afuera o no? No. De hecho, yo creo que muchas veces menospreciamos lo que se puede hacer y el trabajo que se hace desde Europa, ¿no? Y entendemos además que irse a Europa es como alejarse de la política aquí. Y yo creo que ni muchísimo menos. El estar en Europa me ha permitido estar muy presente en una serie de conflictos, una serie de luchas y una serie de elementos que son fundamentales para comprender luego también lo que pasa aquí. Pude estar, gracias a estar en Europa, pude seguir todo el desarrollo del primer gobierno griego, participé en la auditoría de la deuda que se hizo desde el Parlamento griego. Hemos podido acompañar diferentes momentos de protesta, no solo a nivel europeo, sino a nivel internacional, y yo creo que eso permite no solo crecer personalmente, sino sobre todo trasladar ese tipo de experiencias también a España, que yo creo que eso es muy importante. Vamos a ver si soy capaz de explicártelo. Completamente de acuerdo, nada que decir, pero tú sabes que debido pues al bipartidismo y a los dos grandes partidos, Europa en general siempre ha sido como el cementerio de elefantes, ¿no? Donde iban ya a ese retiro dorado en sus últimos tiempos de política, pues más de 10 y más de 20 de los últimos tropecientos años. También entiendo palabras, o sea, sé quién eres, sé cómo te has formado, sé cómo has llegado, entiendo que tú quieras seguir formándote, que quieras seguir enriqueciéndote espiritualmente y con lo que da, con lo que aporta estar en el meollo. Estoy de acuerdo que es el centro económico y neurálgico de todo el continente, de toda la parte europea. Pero, tío, pero no estás en la pomada, que es lo que muchos dirán, que es que este tío es el que, para mí, te lo digo sinceramente, mira, yo voto a Podemos hace las últimas elecciones, no estas, ni las anteriores, las primeras que os presentáis, después de las europeas. Y uno de los motivos eres tú. O sea, yo creía en una revolución, yo creía en gente que venía a darle la vuelta al calcetín, creía en gente que iba a hacer, que luego podrás o no podrás, pero como somos tan españoles, decimos que las cosas a veces tendrán que ponerse muy malas para ponerse buenas. Y claro, cuando vemos que que cada día sales menos en la tele, que cada día te cuentan menos las cosas, no digo que te las cuenten, lo que creemos que te las cuentan, pues me dio un poco de palo, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. Normalmente intentamos solo fijarnos en las personas, y yo creo que es muy importante entender que los proyectos no son personales, sino que son colectivos. Yo cuando hablaba de enriquecer, no era tanto enriquecerme a mí como persona, sino enriquecer también a un proceso político y a un colectivo. Yo creo que es fundamental entender y yo creo que el ejemplo de Grecia es palpable, de que no solo puede haber un proceso transformador en un país, ahora mismo estando en un marco como el de la Unión Europea. Tú tienes que tener una serie de alianzas, tú tienes que tener una serie de procesos de transformación en otros países europeos para que lo que hagamos aquí pueda ser efectivo. Porque la Unión Europea también es un corsé que evita una serie de propuestas políticas que no sean las de la austeridad, que no sean las de las élites. Entonces, estar en Europa también es trabajar justamente para poder hacer una transformación social en nuestro país, ¿no? Estoy de acuerdo, Miguel, que cualquier auditor, cualquier tío que trabaja en una consultoría debe ser maravilloso pasar 4 años de tu vida allí, porque, insisto, donde se cuece todo, donde se cuece el movimiento del día a día. Pero claro, eso, no sé en otros países cómo se percibe, pero en España tú lo sabes perfectamente, que sabemos que estáis allí, sí, claro. Pero el día a día, pues no se preocupa nadie. Eso, a ver, es evidente, y yo creo que eso llama mucho la atención además en Europa. Llama muchísimo la atención en Europa lo desapercibido que pasa el Parlamento Europeo en general en nuestro país, y las cosas que se deciden en Europa, lo desapercibidas que pasan en nuestro país, ¿no? Eso está claro, y eso solo pasa en nuestro país.
O sea, no pasa en Italia, no pasa en Francia, no pasa en Alemania, donde los debates europeos y lo que pasa en Europa son centrales en la política nacional. Ayer veíamos cómo la Comisión Europea ya advertía al gobierno de que cualquier euro que recaude va a tener que ir a pagar la deuda de esos 61.000 millones de euros que se le dio a la banca y que no van a devolver. Y eso prácticamente ha pasado muy desapercibido en el debate público español y tiene unas consecuencias muy graves para cualquier cosa que se quiera emprender. Claro, los famosos presupuestos sociales que deberán aprobarse algún día, y más si ahora hablaremos de ellos, si se logra conformar el gobierno coalición. Ayer les han puesto un freno, pero un freno les han metido un palo en las ruedas. Dice, que si hubiera algún duro es primero para amortizar la deuda del país, que es la tercera deuda más alta de Europa, creo. No llega tanto. La gran diferencia sobre, de hecho, la deuda griega, la deuda portuguesa o la deuda italiana son mayores. El problema no es tanto eso, sino que el gran problema de la deuda española es que sobre todo ha sido una deuda de socialización de deudas privadas en deuda pública. La diferencia con otros países es que aquí gran parte de esa deuda ha sido motivada por rescatar bancos, por rescatar autopistas, por una serie de cuestiones que eran totalmente ajenas a la población. Y sobre todo hay que decir una cosa, cuando se desahuciaba a la gente de su casa, nadie y el Estado no la rescataba. En cambio, sí hemos rescatado a los bancos que estaban desahuciando a la gente de su casa. ¿De verdad? Yo creo que eso es brutal. Y eso ha sido avalado y ha sido fundamentalmente también presionado desde Europa. Entonces, por eso yo creo que es muy importante tener en mente que lo que pasa en Europa nos afecta y que es necesario no solo tener una perspectiva de transformación social en nuestro país, sino tener una perspectiva de transformación social europea, y para eso necesitas aliados. Porque solo no puedes. Desde tu posición, pero con amigos, a lo mejor sí. Desde tu posición de privilegio en Europa, por seguir con el tema, desde esa atalaya en la que lo ves y lo controlas todo, ¿cómo está realmente la agricultura, la ganadería? ¿Cómo está el campo en España? ¿Está muerto? ¿Está clínicamente muerto? ¿Está con algo de vida? ¿Resopla algo? Porque la perspectiva es muy mala, tío. Aquí ya vemos las cosas más raras del mundo. Luego entraremos a hablar también de tu libro y de lo que aboga Vox del proteccionismo un poco modelo Reagan, ¿no? Que es que, oiga, mire, que es que aquí los melocotones nos vienen de no sé dónde, que el pescado ya lo traemos del norte. O sea, ¿qué dicen de la agricultura y la ganadería española? ¿Dónde va? ¿Llegará a algún sitio o no? Bueno, yo creo que además, si vemos, gran parte del presupuesto europeo comunitario va a la PAC, ¿no? El problema es cómo se reparten los fondos de la PAC, cómo se reparten los fondos de la ayuda a la agricultura o la ganadería o la pesca en nuestro país, que fundamentalmente va a grandes terratenientes, que fundamentalmente va a grandes tenedores de tierra. En cambio, los pequeños productores, que al final son esos productores de cercanía, son esos productores que cuidan su territorio, son los que no reciben nunca ayudas o reciben muy pocas ayudas y los que están totalmente dejados ante una perspectiva no solo mala en lo económico, sino yo creo que muchas veces metemos muy poco esta perspectiva. Yo creo que es un elemento central, hablando además del campo, que es la perspectiva ecosocial. Estamos ante un momento de crisis ecológica, de crisis climática, en donde el campo español va a estar muy afectado. Y no está habiendo medidas que conjuntamente con los pequeños productores, conjuntamente con las autoridades locales y el territorio, puedan hacer frente, puedan prever una transición hacia lo que viene, ¿no? Yo creo que es un elemento esencial y solo hay que ver al que le guste el campo. Ya no tiene por qué ser agricultor, al que le guste el campo y vaya al campo habitualmente. No es normal cómo está el campo a mediados finales de noviembre, lo seco que está. Eso lo sabemos todos y cualquiera que lo ve que cada vez hay más problemas en el campo y cada vez hay menos soluciones que se están poniendo por parte de las instituciones. Y al final parece que solo es los duques de Alba los que reciben el dinero para el campo español, y eso es una vergüenza. Miguel, estás al día de lo que ocurre aquí, ¿no? Supongo, ¿no? Te tendrán enterado de lo que ocurre en el partido, digo básicamente, porque yo vuelvo al principio, me da la impresión de que no quieren que te enteres de todo, porque encima tienes fama de ser como muy cabrón, como muy mala persona dentro del partido, de los que no te callas nunca. Siempre has tenido ese rollo. Oye, eso no es mala persona. Los anticapis, que siempre, yo ahora menos, quizá desde que está en Magistrado de Europa menos, pero antes, cada vez que alguien respiraba decía, cuidado con los anticapis, había que escuchar a los anticapis, ¿no? Entonces, ¿cómo estás ahora de activo? No es malo. ¿Cómo estás ahora de...? No, sí, yo creo que no es malo. Pero es que cada vez que gritas te mandan más lejos, joder.
No, el decir lo que piensa no es malo. De hecho, digo, cualquier organización tiene que entender que un debate franco, leal, en donde todo el mundo diga lo que piensa. Ya, pero Ciudadanos lo que pensaban mucho y hablaban, se los cargó Rivera, como la comitiva de Podemos se ha ido cargando a muchos que pensaban también, no cargando, pero sí invitándoles la salida, ¿no? Bueno, aquí seguimos, Anticapi, yo creo que siempre hemos dicho lo que pensamos, lo seguimos diciendo y lo vamos a seguir diciendo en cualquier foro, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque al final enriquece, ¿no? Yo creo que enriquece el poder tener un debate, incluso tener diferencias. Yo creo que no es algo malo, vamos. ¿Cómo está España? ¿A dónde vamos? ¿Vamos al gobierno de coalición definitivamente? ¿Se contará con los votos necesarios para una investidura? ¿Qué otra cosa es la legislatura? Veremos. O sea, yo creo que la verdad es que estamos en una situación de cierta incertidumbre política, pero no es nueva, no es de ahora, yo creo que viene desde hace tiempo, yo creo que se pasa en algo que decíamos, por cierto, desde el principio de Podemos, que estamos ante una crisis de régimen, donde hay un elemento social, en donde hay un elemento territorial y en donde hay un elemento político. El turnismo, entendido como el bipartidismo, está roto y no es algo exclusivo de nuestro país. Es algo que pasa en el conjunto de Europa. Lo digo porque muchas veces tendemos a solo tener una mirada muy corta y creer que todo pasa aquí en España. No. O sea, si ves las elecciones en 2 años en Holanda, por ejemplo, el Partido Socialista que estaba gobernando gran coalición con los liberales de derechas en Holanda, pasa de la segunda fuerza a la séptima fuerza en las elecciones, y la segunda fuerza es la extrema derecha. En las elecciones municipales, los liberales que quedan primera fuerza pasan a la quinta fuerza, la extrema derecha, que era la segunda fuerza, pasa a la sexta, y un partido nuevo de extrema derecha es la primera fuerza y los verdes son la segunda. Y si ven las elecciones europeas, los socialistas que habían quedado las anteriores séptima y séptima fuerza, quedan primera fuerza en las elecciones europeas últimas en Holanda. Yo creo que hay una ruptura de los campos políticos, una cierta inestabilidad política en general en Europa, que hace que lo que hasta ahora habíamos visto, esos 2 grandes partidos que gobernaban y gobernaban en solitario, eso se acabó. Ahora hay que ver cómo se gestiona, ¿no?, este nuevo tiempo político y esta inestabilidad, cómo conseguimos que esta inestabilidad se decante del lado del campo popular, se decante del lado de las mayorías sociales y de sus intereses, sino de las élites, como se ha decantado históricamente. Pero ¿tú no crees que hemos pasado de Málaga a Malagón? Estoy de acuerdo, tantos años de bipartidismo no podían conducir a nada bueno, pero es que ahora estamos en un desgobierno que esto no hay quien le ponga fin, porque sí, podemos sacar al gobierno, si hacemos caso al presidente, nada, en 20 o 25 días. ¿Pero cuánto va a durar? Bueno, ya veremos. Yo creo que hay que entender que ahora hay que hacer una geometría variable en la cuestión de las correlaciones de fuerzas dentro del Parlamento, y eso supone, y a lo mejor yo creo que no es malo, todo lo contrario, es que el Parlamento tiene más que decir. De hecho, somos un sistema parlamentario, con lo cual lo raro era cuando el Parlamento apenas opinaba o apenas podía dictar las políticas que luego hacía el Ejecutivo, ¿no? Yo creo que ahora cualquier Ejecutivo que salga, el que salga, va a tener que tener mucho más presente al Parlamento, y eso no tiene por qué ser malo, todo lo contrario. El otro día, por ejemplo, buscando votos en la parte catalana, en RC, que son quizás los más cercanos, tanto al PSOE como a Podemos, decían que hay 2 condiciones innegociables. Una, hay que montar una mesa de negociación buscando la autodeterminación, y 2, llámale amnistía o indulto o lo que tú quieras. Es que eso realmente no tiene ni pie ni cabeza, porque están diciendo que no va a haber jamás un referéndum de autodeterminación. ¿Cómo te vas a sentar para negociarlo? Bueno, teóricamente, o sea, de hecho, yo que sí defiendo un referéndum en Cataluña como una solución política homologable. A partir de que estéis en el gobierno tenéis que dejar de defenderlo, si no, volveremos a lo que decía la vicepresidenta, 2 gobiernos en uno. Yo te digo, yo sigo defendiendo y voy a seguir defendiendo que la única posición lógica para acabar, o para solucionar, no hablemos de acabar, para solucionar un problema político es una solución política. Y una solución política homologable a otros países europeos de nuestro entorno, como el Reino Unido, en el caso de Escocia, es un referéndum. Un referéndum pactado, un referéndum acordado y un referéndum en el que vote quién. Diversas.
¿En el que vote quién? Porque yo también entiendo y soy pro referéndum, pero ¿sabes lo que pasa? Que me atasco yo mismo propio cuando digo, pero que vote quién, no lo sé, tío. ¿Quién? Todas las personas que residen en Cataluña. O sea, que el catalán que se ha ido hace 2 años no puede, o el catalán que vive porque el trabajo le ha mandado a Nueva York tampoco puede votar eso. ¿Quién vota en las elecciones autonómicas? ¿Quién vota en las elecciones municipales? El que vive en Madrid, no el que se fue. Si sigue empadronado, puede votar, evidentemente, aunque se haya ido temporalmente, puede votar, pero lo que se utiliza es una norma estándar, que es quien esté empadronado, quien viva o resida formalmente en un municipio, es el que vota en ese municipio. Pero incluso, mira, en Austria, donde se hacen referéndum locales, regionales y estatales de forma bastante común, o Suiza, o otros países, votan en esos referéndums, por ejemplo, municipales, mucha gente que ni siquiera es de nacionalidad austriaca, españoles que están residiendo ahora mismo en Austria, pero que viven en Austria. Pues, esto es lo que tendría que pasar. Toda persona que resida en Cataluña es el que vota en Cataluña. Claro, y luego hay muchos que dicen, ¿y por qué no todos los españoles? Porque esto, bajándolo al código familiar, en una familia, tú imagínate que vives con tus padres y con 3 hermanos. Y tú dices, yo me quiero independizar, voto yo mismo y me llevo a mi habitación. No, mire usted, tendremos que votar todos si te llevan la habitación o no te la llevan, ¿no? También sabes que hay muchos que dicen que tendría que ser España entera la que votara. Ya, bueno, pero eso es un sinsentido. O sea, ¿por qué? Porque lo que hay que hacer, y por eso se llama referéndum acordado, justamente lo que la acuerda es, en este caso, el gobierno con Cataluña, y quien vota son los catalanes, evidentemente. O sea, no va a votar en nuestro municipio, en Madrid. Lo digo porque muchas veces, cuando ponemos el nombre Cataluña, lo miramos de otra forma. Si ponemos otro nombre, a lo mejor lo entendemos mejor. ¿Quién va a decidir sobre los presupuestos de Almería? ¿El de Badajoz? ¿Quién va a decidir sobre lo que pasa en Badajoz? El de... ahora mismo Barcelona. se decide... Claro. Es que ahora mismo, en lo que pasa en Ávila, o lo que pasa en Badajoz, o lo que pasa en Jaén, lo están diciendo vascos y catalanes en el Congreso. No, ¿Cómo? ¿verdad? Depende con quién salga. No, estamos hablando de cuestiones que afectan territorialmente a esos territorios. Otra cosa, y por eso he dicho, cuando se habla de un referéndum acordado y pactado homologable con, por ejemplo, el caso del Reino Unido con Escocia, quien decide, quien acuerda ese referéndum es el gobierno y es el Parlamento británico. Y luego quien vota son los escoceses. No votan los de Birmingham para decidir qué pasa en Escocia. ¿Me entiendes? Perfectamente. Hablemos del tema económico, que es uno de tus fuertes. Si se logra definitivamente el gobierno de coalición, ¿realmente Podemos va a tener voz y voto para decir, oiga, ¿por qué no cruje usted un poquito más a los de arriba y deje de crujir un poquito a las clases medias y a los autónomos, básicamente a la clase media que históricamente sujeta a cualquier país occidental, que ya está bien? Es que si viene otra vez amenaza de impuestos, sabes que van a pagar los mismos. Veamos, hay 3 cosas que son fundamentales, ¿no? Yo creo que el primero es, veamos al final qué acuerdo hay, porque lo que a día de hoy no hay un acuerdo, hay una serie de, podríamos decir, de líneas para explorar y llegar a un acuerdo. Entonces veamos qué tipo de acuerdo. Yo creo que aquí es donde hay que estar vigilantes. Yo creo que nosotros tenemos una serie de cuestiones programáticas que hemos puesto siempre encima de la mesa. Por cierto, que muchas veces aportan también el Partido Socialista y Sánchez cuando era oposición o cuando había elecciones, nunca cuando había gobierno. Nunca cuando había gobierno. Pero el propio Sánchez ha hablado de impuestos a la banca. Luego lo ha retirado, pero habló de impuestos a la banca. Habló, por ejemplo, de un elemento central, si hablamos de imposición, que es el tema de la evasión y la evasión fiscal. Y habló de hacer público la lista de la amnistía fiscal. Por cierto, el Parlamento Europeo que no se ha hecho. No se ha hecho, pero es que el Parlamento Europeo declaró ilegales las amnistías, las amnistías fiscales. Yo creo que es un elemento también a tener en cuenta, porque no solo hay que hablar de subir impuestos a los ricos, que hay que subir impuestos a los tramos más altos, a los ricos hay que hacer una imposición más progresiva, sino además hay que hablar de acabar con la elusión y la evasión fiscal. El problema es que la mayoría de los multimillonarios y las multinacionales en este país, pero en Europa,
no pagan apenas impuestos, pero no porque no haya una tasa impositiva alta, sino porque es que no la cumplen. Y eso es lo que estamos viendo. Hay una serie de ingeniería fiscal para la elusión y la evasión fiscal en donde hace que Netflix, en nuestro país, en el ejercicio pasado, haya pagado 3.000 euros de impuestos. Sí, bueno, la grande, o Apple también, pagando en Irlanda o en Holanda. O Zara. Zara que tiene sede justamente de sus patentes en Holanda, ¿no? O luego tiene otra sede en Luxemburgo, o por qué el IBEX 35 tiene más de 200 sucursales en paraísos fiscales. Ahí hablas de cambiar una ley mundial, o sea, porque sí, de acuerdo con todo lo que dices, pero ilegal no es. No es que no es verdad. Y yo creo que ahí es importante entender que lo que yo reclamaría sería algo tan reformista, tan reformista, como atender las recomendaciones del Parlamento Europeo de Tax 1, Tax 2 o Tax 3 sobre evasión y elusión fiscal. Yo fui el coordinador por nuestro grupo parlamentario de esas dos últimas comisiones sobre evasión y elusión fiscal, que son recomendaciones para todos los países miembros, que no son de obligado cumplimiento, pero que son recomendaciones que la Comisión a duras penas intenta llevar a término, y que un gobierno que quiera enfrentar la cuestión de la fiscalidad tendría que tener en su mesa. El gobierno del color que fuera, en su mesa. Si de verdad queremos que no sean la clase media y sobre todo las clases populares las que paguen impuestos en este país, las que sufraguen al final incluso con su dinero, con dinero público, las pérdidas privadas de bancos, autopistas y grandes multinacionales, tenemos que ponernos en serio con conseguir un sistema evidentemente más progresivo. Eso significa que paguen más los que más tienen, pero también acabar con la elusión y la evasión fiscal que sobre todo hacen multimillonarios y multinacionales. Si hiciéramos eso, estamos hablando de que en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea perdemos, datos de la Comisión Europea, perdemos 1 millón de millones de euros de impuestos al año por evasión y elusión fiscal. ¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuánta ayuda a la dependencia, cuántos servicios sociales, renta básica y demás podríamos afrontar con ese dinero? Eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Y otro día, si quieres, Miguel, hablamos y te cuento yo cómo es posible con dinero público, y esto no lo digo yo, lo dice el sumario, el juzgado número 5, un sumario de un juzgado. La Iglesia intenta al menos una vez asesinarme a mí, yo creo que son 2, pero según el sumario es una, con dinero público y con el consejo y colaboración de la Delegación de Gobierno de Madrid y la Dirección General de la Policía. O sea, ayudando a miembros de la Iglesia a matarme a mí con dinero público. O sea, esto está en un juzgado, esto no me lo he inventado mucho, y muchos partidos políticos, incluido gente del tuyo, como José Carlos Molina, que no es José Carlos, ¿no?, el que estaba en Castilla-La Mancha, se puso de lado para beneficiarse de un cargo que le dieron a él. Pero eso te lo cuento un día cara a cara para que veas que no, que es todo. Lo último, el libro, que lo presentas ya, vamos a ver esta semana, ¿no? Ha salido la emergencia de Vox. Hoy hago ¿Quién ha votado a Vox? Libre de Leganés. ¿Quién ha votado a Vox, Miguel? Mucha gente. Y ese es el problema, que mucha gente ha decidido votar, ha decidido vehicular su voto a través de un partido de extrema derecha como es Vox. Pero como decían que en las autonómicas pasó lo mismo, y las municipales y las europeas, todo aquel desencantado procediera donde procediera, del PSOE, del PP, del mismo Podemos, los desencantados son los que han votado a Vox. No, de hecho, lo que se ve en los estudios postelectorales es que no hay una transmisión de votos significativa entre bloques. A día de hoy eso no existe. O sea, no hay una transmisión de votos ni del bloque de la izquierda hacia la derecha ni de la derecha a la izquierda, ¿no? O sea, yo creo que a día de hoy eso no ha pasado. Lo que hay es una reorganización dentro de los bloques. O sea, lo que ha habido en las últimas elecciones, en donde Ciudadanos se ha desplomado y Vox y el Partido Popular han subido, es que ha habido una reorganización del voto dentro de esos bloques. Cuando Vox sube por esa reorganización del voto dentro de la derecha, lo que se está significando es que se ha radicalizado, en este caso, el voto de la derecha en España, algo que ya estaba pasando en otros países también de nuestro entorno. La emergencia de fuerzas de extrema derecha no es algo ni nuevo
ni es algo exclusivamente español, todo lo contrario. Nosotros éramos una excepción hasta hace poco. Éramos una excepción sobre todo porque teníamos extrema derecha, pero no teníamos un partido de extrema derecha que lo representara políticamente en el Parlamento. Eso ha cambiado con Vox y no es un fenómeno, desde luego, muy halagüeño y sobre el que debemos de reflexionar, sobre todo para intentar combatirlo. Y eso es lo que intenta humildemente este libro. Miguel, millones de gracias. Lo presentas hoy en Leganés, en la librería, en la Libre del Barrio, luego en Madrid, en Móstoles, Valencia, Segovia y Granada. Un abrazo muy fuerte y me quedo con ganas de preguntarte un montón de cosas para otro día. Cuando quieras. Gracias a ti. Hasta luego.